Señor Jesús, te damos gracias porque una vez más permites, Señor, compartir tu palabra. Señor, yo te suplico que en esta hora, Señor, que compartimos, Señor, en esta nueva reunión familiar, altar familiar, Señor, en este servicio virtual, yo te suplico que hasta donde lleguemos podamos ser de bendición en las familias, en los corazones, en las vidas, en los hogares, Señor, de aquellos que están viendo en este momento en vivo o que quizá lo van a ver después, Señor. Yo te suplico, Padre, que por favor, Señor, lleves este mensaje y esta palabra, esta semilla, y que la dejes sembrada en los corazones de aquellos que te aman, que te buscan, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Amado hermano, amada hermana, amada familia de familias, nos alegramos de verte una vez más, que nos dejes entrar hasta la comodidad de tu casa en este día domingo de servicio. En este día domingo donde tenemos la bendición de presentarnos a la mesa del Señor. Así es de que te bendecimos en el nombre de Jesús. Como siempre te digo, eres un valiente, eres una valiente porque estás ahí, estás en la búsqueda, permaneces. Ahí me alegro, te bendigo a ti, a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Te bendigo en el nombre de Jesús porque están ahí en este momento dispuestos a recibir el mensaje de la palabra. También quisiera que mientras estamos compartiendo el mensaje, tú pudieras de alguna manera poder enviarnos tus peticiones de oración, enviarnos tus comentarios, compartir esta transmisión, ¿verdad? Para que puedan llegar a muchos, que muchos puedan ser alcanzados, ¿verdad? Y que puedan ser bendecidos y edificados. Y Dios quiera que en algún tiempo pueda este mensaje llegar en otros idiomas para que así podamos alcanzar a muchos más alrededor del mundo. ¿Verdad? También, entonces, te pido que nos envíes tus fotos, ¿verdad? Hoy que tenemos nuestro servicio de Santa Cena, es una bendición, nos bendice a nosotros y bendice a la iglesia también. Así es de que te invito para que hagas ese ejercicio, que tomes las fotos donde tú preparaste tu cena, que tengas tu jugo de uva o tu vino, tu pan, ¿verdad? Ya listo y preparado, que le tomes una foto, que nos la envíes y que estés listo para que podamos participar todos juntos. También me gustaría que nos enviaran una fotografía en familia, ¿verdad? Todos reunidos viendo el servicio virtual. Eso, viera cómo nos bendice y nos gozamos con mi esposa y con mis hijas viendo a la familia de familias. Amén. Así es de que en esta hora pues yo quiero continuar hablando acerca de el nombre de mi familia. Tal vez alguien dirá, es un servicio de Santa Cena, pero déjame decirte que la administración de la mesa del Señor es 100% familiar. Si tú te recuerdas cuando empezó en la Pascua, ¿verdad? Antes de salir de Egipto, se reunieron por familias. Incluso si la familia era pequeña, dice que se reunían con otros, ¿verdad? Para poder compartir la mesa del Señor. Entonces, la administración de la Santa Cena es una administración para toda la familia. Por eso yo te invito a que participes este día, que no lo dejes pasar, sino que tú, tu esposa, tus hijos y los que estén en tu casa participen de esta bendición, que puede traer sanidad, puede traer liberación, restauración e incluso salud al cuerpo. Entonces yo te invito para que lo hagas en el nombre de Jesús. Eso sí, tenemos que discernirlo y estar, pues pedirle perdón al Señor por cualquier cosa, circunstancias, ponernos a cuentas con el Señor. Entonces, yo quiero resumir, ¿verdad? Traer a memoria el resumen de lo que platicamos. Y vimos que la administración de la administración de la familia, hay tres cosas que son bien importantes, ¿verdad? El pasaje que nosotros tomábamos como base, ¿verdad? Al principio del mensaje de Efesios capítulo 3, 14, ¿verdad? Que dice, por esta causa doblo mis rodillas delante del Señor, del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia. Entonces, cuando dice nombre se refiere a identidad. Yo por eso te ponía ahí la imagen de alguien como que ponía la huella digital, ¿verdad? Hasta que daba OK. ¿Verdad? Entonces, pertenecemos ahora. Nuestra familia tiene un nombre y es el nombre de Cristo. Entonces, pero también eso nos lleva a que nosotros debemos de tener un altar de
comunión con Dios. El altar de comunión con Dios es buscar su amistad, ¿verdad? Eso lo vimos con detalle el tema pasado. Ahora por eso no voy a hacer tanto énfasis. La otra cosa que vimos es de que debemos de tener un altar de comunicación con Dios. Esto se refiere a través de la oración, la intercesión, la adoración delante del Señor, ¿verdad? Es buscarlo a Él en oración. Entonces, nosotros vimos que qué nombres reciben nuestras familias o qué nombre tiene nuestra familia para poder nosotros... ¿Cómo se puede identificar? Y vimos que uno de los nombres de las familias es que son familias creyentes, ¿verdad? Son familias con unción, familias obedientes y familias pacíficas. Vimos 4 nombres preciosos de los cuales nuestra familia puede identificarse y puede tener. Ahora bien, nosotros como hijos del Señor, pues tenemos más nombres en el Señor y eso es lo que yo quiero que veamos en esta tarde. ¿Qué otro nombre podemos nosotros tomar como familia del Señor dentro? Y estamos viendo el altar de comunicación con el Señor. Entonces acompaña a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 17. Y simple y sencillamente este verso dice, orad sin cesar. Como estamos hablando del altar de comunicación, lo primero que nosotros debemos de entender es que si nosotros oramos, pero yo no quiero que lo veamos de una manera religiosa, que tú vienes y tienes que, obligado lo tienes que hacer, porque si no, no eres un cristiano, ¿verdad? No, porque la oración nunca tiene que ser obligación. La oración es sinónimo de comunicación, es sinónimo de una cita. Mira, por ejemplo, puede ser que hay algunos hermanos o amigos que nos estén viendo que tal vez no les gusta orar, porque piensan que la oración es aburrida, es impositiva, es obligatoria, ¿verdad? Pero yo quiero que lo veas desde este ángulo o que lo veas desde este punto de vista, como a mí me lo enseñó el Señor, como yo lo aprendí. Y es de que la oración es como una cita que yo tengo con Dios. Es una cita con el Señor en la cual yo voy a estar ahí, voy a platicar con Él y voy a escuchar su voz, Él me va a hablar. Porque la oración no es solamente que yo hablo, sino que yo estoy orando y dentro de mi charla con el Señor, el Espíritu Santo nos habla, nos bendice, nos hace percibir el mensaje o las palabras del Señor a nuestro corazón, de tal manera que entonces ya no se vuelve solamente un diálogo, sino que una oración, una comunicación con el Señor de doble vía. Entonces, cuando tú piensas que la oración, que la intercesión o que la adoración es una cita con el Señor, tu mente va a cambiar y vas a empezar a ver de otra forma diferente la manera de orar. Vas a buscar más al Señor. Ahora, muchos tal vez te dirán, yo no te miro orar, yo no sé a qué horas orás no, pero es que también tenemos que entender que la oración es personal. Claro, hay momentos hermosos, nosotros hemos tenido y tenemos momentos hermosos acá en la casa cuando oramos juntos, nos tomamos de la mano, doblamos nuestras rodillas y oramos en familia. Pero la oración es personal. El Señor Jesús, sí, pero les puso un hasta aquí, los regañó, los exhortó severamente a aquellos fariseos, ¿verdad? Y saduceos y todos los feos que andaban en ese tiempo, literalmente, y que ahora andan espiritualmente, ¿verdad? Muchos de ellos, dice que llegaban a las plazas y hacían oraciones extensas, se paraban en las esquinas, ¿verdad? Inflando sus filactelias en su frente, en sus manos, ¿verdad? Para que fueran vistos por todos, para que todos vieran que era un hombre, entre comillas, de Dios porque estaba orando. ¿Qué cosa más errónea pensar solamente cuando ven a alguien orar que es una persona de Dios? Cuando la oración, claro, hay momentos en que uno está orando en público, obviamente, congregacionalmente, nosotros como pastores oramos por las ovejas, momentos así públicos. Pero porque no te vean orar, no pueden decirle que tú no eres un hijo de Dios, al contrario. Tú sabes cuál es tu relación y tu comunicación con Dios. Mira, te voy a poner un ejemplo. De repente se invita a orar a alguien, ¿verdad?
que pase a orar al frente y no sabe qué decir. Se queda callado y no sabe. Puede ser porque no sepa orar. Por eso los discípulos le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros debemos de entender acerca de la oración es que debemos aprender a orar. No aprendernos literalmente una oración, sino aprender a orar. ¿Verdad? El Señor Jesús, en la oración que se conoce natural o normalmente como el Padre Nuestro, ¿verdad? Que fue la oración que el Señor les enseñó a sus discípulos, no era necesariamente que tenían que repetir esa oración todas las veces. Voy a ir a orar y repetían 10 veces el Padre Nuestro. No, porque no es así. El texto original, cuando el Señor Jesús les dijo, en la mayoría de versiones dice, ustedes deben orar así. Pero no, el texto original dice, oraréis más o menos de esta manera. Entonces lo que el Señor Jesús les dijo les dio como títulos, ¿verdad? De decir, Padre Nuestro. O sea que primero reconocer su cobertura, reconocer paternidad, reconocer que somos hijos, que estás en los cielos, ¿verdad? Identificar el lugar donde está el Señor. Entonces no era que tenían que repetir la oración, sino que debían de entender la oración. De hecho, tengo que decirlo, ¿verdad? Y esto es algo muy precioso que se le ha dado a la iglesia de Jesucristo en este tiempo, y es de que en la antigüedad no le decían Padre, solo le decían Señor, Dios, Adonai. Por eso cuando el Señor Jesús le dice, oraréis más o menos de esta manera, Padre Nuestro. ¡Ah, qué hermoso! Entonces ahí es un reconocimiento. Pero debemos de entender eso de doble vía. Estamos reconociendo que Él es nuestro Padre, pero estamos reconociendo, ¡ah, qué hermoso! Estamos reconociendo que somos hijos de Dios. ¡Qué precioso! Entonces, amado hermano, entonces lo primero que debemos de entender de la oración es que es una cita con el Señor. Cuando tú y yo entendemos eso, vamos a disfrutar cualquier momento de oración. Entonces, ¿cuándo es bueno orar? Pastor, cuando me levanto yo todos los días, qué bueno que lo haces. Pero ¿cuándo es bueno orar? Yo solo en las noches, está bien que ores. Bueno, aquí dice orar sin cesar. ¿Qué momento es bueno? Entonces, cualquier momento es bueno para orar. Cualquier momento. Tú vas en tu vehículo, estás hablando con el Señor. Estás por acostarte, estás hablando con el Señor. Estás comiendo, estás hablando con el Señor. Vas caminando por la calle, vas hablando con el Señor. Entonces la oración ya no tiene que ser ni impositiva, mucho menos expositiva, ¿verdad? Ya no tiene que ser obligada, ¿verdad? Sino que entonces la oración se convierte en un estilo de vida. ¿Cómo así, pastor? Sí, en todo tiempo tú vas a estar hablando con el Señor. Es que a ese nivel de compañerismo, a ese nivel de comunión es el que Dios quiere que lleguemos todos nosotros. A ese nivel de compañerismo es el que Dios quiere que nosotros lleguemos. ¿Cuál? De tener esa comunicación sin cesar. Es de que tú no sales a la calle y tú no vas no haces cualquier cosa sin estar hablando con el Señor. Es que así es como que Él fuera un amigo. Entonces debemos de aprender a orar, debemos de entender la oración, debemos de saber que no es obligatoria, sino que es una cita, no es impositiva, sino que es como una cita que nosotros debemos de tener con el Señor. Y recordémonos que no debe de ser para que todos te vean, sino que la oración es personal. Entonces, orad sin cesar. Esto nos lleva entonces a que nosotros debemos de ser, y sin cesar significa en todo tiempo, no parar, no detenerse. Es que hoy no pude, hoy no tengo ganas, hoy estoy triste, solo cuando estoy alegre oro, solo cuando estoy contento, yo busco del Señor y quiero servirle, quiero hacer muchas cosas porque Dios me ama. Pero cuando no te sientes así, ni oras y dices que todos te caen mal, dices de aquí no hay amor de nadie, nadie me visita. No, orar sin cesar significa no parar, no detenerse, es ser perseverante. Entonces, esto a lo que a nosotros nos enseña es que uno de los nombres que debe tener nuestra familia es familias perseverantes en el Señor. Aleluya. Ok, vamos un poquito más adelante porque entonces vemos en Mateo capítulo 26 y verso número 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Son versos que nosotros sabemos ya de memoria, ¿verdad? Que los hemos escuchado por años. Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, vimos que hay que orar sin cesar. Es decir, constantemente, ¿verdad? Tener ese estilo de vida de oración. Pero a la oración se le puede agregar otra cosa más, que es velar. Y velar es estar atento, ¿verdad? Velar es estar despierto. Entendamos de esta manera. Velar es estar atento, comprender, entender la situación que estamos viviendo. Porque el que no vela está dormido, ¿verdad? Y como he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? El que no vela, no vela, ¿verdad? ¿Cómo así, pastor? Dice la misma palabra, no. El que no, vela, no vela. Se vuelve un novelero nada más, ¿verdad? Que quiere andar viendo qué está pasando, ¿verdad? Y todavía le añade viendo sus novelitas. Ay, padre, ya me metí en líos, ¿verdad? Pero nos cubrimos con la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero ni modo, aunque nadie me diga amén, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces dice, velad y orad, ¿para qué? Para no entrar en tentación. Quiere decir de que la manera de que un hijo de Dios puede tratar de mantenerse consagrado, fuerte en el Señor, es a través de orar y velar. Ahora, ya espero haberme explicado bien acerca de la oración, pero ahora en el velar, porque muchos piensan que velar es solamente estar despierto toda la noche, así con los ojos rojos, ¿verdad? Y estar... No, porque el cuerpo obviamente se cansa, ¿verdad? Velar, ya te dije que es aparte de que sí puedes tener una vigilia, ¿verdad? Un día de no dormir, una noche de no dormir porque estás en oración con Dios, pero la mayoría de tiempo el velar significa estar atento, percibido de las cosas. Ahora hay personas a las que se les habla y fíjate que eso es... Y las personas, ¿qué me dijiste? No estaba atento. O estaba noveleando de plano, saber qué estaría haciendo. Entonces, es para no entrar en tentación. A veces hay cristianos que preguntan, pastor, ¿qué podemos hacer para no fallarle al Señor? Aquí está la respuesta, velar y orar. Velar y orar. Pero ahora bien, si en la oración entendimos cómo se hace, velar y orar requiere un sacrificio que no todos están dispuestos a hacer. Requiere un sacrificio que no todos quieren pagar. Hay un precio que pagar. Yo se los he enseñado por años. Esto lo he enseñado por años, que en el Evangelio la salvación es gratis. Bueno, gratis es un decir, porque hubo alguien que pagó un precio altísimo. El Padre entregando a su Hijo y el Hijo entregando su preciosísima vida y derramando su preciosísima sangre. Eso no es gratis. Para nosotros sí, porque nosotros no lo hicimos. Pero Él pagó ese precio altísimo por ti y por mí. Pero ahora que ya lo entendimos, entonces quiero volverlo a decir. En el Evangelio todo es gratis. En el Evangelio lo único gratis es la salvación. Todo lo demás que tú y yo queramos, hay que pagar un precio. Entonces, velar y orar, el precio que hay que pagar es sacrificio. Es estar muriendo a uno mismo, a su yo, ¿verdad? A sus deseos carnales, al temperamento, a los malos pensamientos, a los malos sentimientos, ¿verdad? Porque cuando se está velando y orando al mismo tiempo, ¿verdad? El enemigo va a querer atacar tu mente primero. No, ¿para qué? Te distrae con pensamientos, te recuerda aquel chiste que te contaron, te recordás que es tiempo de comer, te recordás que es tiempo de, no sé, cualquier otra cosa, menos estar poniendo atención a lo que uno tiene que hacer en ese momento. Entonces hay una distracción, entonces se convierte entonces en una batalla, y ese conflicto, esa batalla, no todos están dispuestos a soportarla y aguantarla. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo tengo derecho a hacerlo. Sí, pero es que es ahí en donde tu voluntad se choca contra la voluntad de Dios. Entonces tú decides, ¿haces tu voluntad o la voluntad del Señor? Porque, claro, estás en tu derecho de hacer lo que tú quieras, pero si va en contra de la voluntad de Dios, ya tú decides. Si tú quieres, entonces, ir creciendo espiritualmente. Entonces, velar y orar para no entrar en tentación.
Dice, el espíritu está dispuesto, o sea, nuestra naturaleza, nuestro propio espíritu, el espíritu humano está dispuesto, pero el alma, la carne es débil. Entonces, recordémonos que el alma más el cuerpo, porque nosotros somos tres, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados, pero cuando Cristo entró, vivificó nuestro espíritu. Entonces, nuestro espíritu tiene vida y está en comunicación con Dios por medio del Espíritu Santo. Y es nuestro espíritu vivo el que está siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a velar y orar. Ahora dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es la carne? La carne es el resultado o es la sumatoria de alma más cuerpo. Por eso es que le digo que somos tres. Alma más cuerpo igual a carne. Entonces, ¿por qué? El alma tiene sus propios sentimientos, sus propios deseos que se reflejan o que se manifiestan por medio de nuestro cuerpo. Por eso es de que nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo que sojuzgue nuestro espíritu, que domine nuestro espíritu, para que nuestro espíritu pueda dominar nuestra alma y nuestro cuerpo, entonces haga juntamente con el alma la voluntad del Señor. ¿Cómo? A través de orar, a través de velar y orar. Ok, veamos qué otro verso. Lucas 21:36 es un verso también que todos se saben de memoria. Dice, más velad en todo tiempo. ¿Se recuerda que vimos orad sin cesar? Ahora es velad en todo tiempo. Pero aquí quiero repetirlo, voy a repetir lo que dije antes. No es de que, entonces si dice velad en todo tiempo, ¿quiere decir que yo no tengo que dormir ningún día, pastor? No, no. Ya te expliqué que velar es estar atento, despierto a las cosas espirituales, entender el tiempo que estamos viviendo. Dice, más velad en todo tiempo, orando. Ah, mira, ¿cómo se vela? Orando. Entonces, para que tengáis fuerza para escapar. Entonces ya vimos el anterior, era para no caer en tentación, y el otro resultado de velar y orar es para que tengamos fuerzas. Qué impresionante es este verso, porque aquí está diciendo, obviamente este verso está diciendo para que tengamos fuerza y que podamos escapar de las cosas terribles que vienen sobre la tierra. Si ahora te alarma, si en este momento tú te sorprendes de ver lo que está pasando, no solo acá en este país, hermano, que nosotros vemos que las protestas es terrible. Nosotros no estamos nosotros estamos contra la violencia, todo tipo de violencia, estamos contra eso, ¿verdad? Pero tampoco que las manifestaciones se conviertan de una manera destructiva. Porque entonces ahí ya no se está haciendo uso del sistema, sino que se está abusando del sistema. Ahora tal vez no a muchos les va a gustar lo que estoy diciendo ahora y no estoy metido ni en política, ni me gusta hablar de política, ni nada que se le parezca. Pero te lo estoy diciendo porque si nos sorprende a nosotros lo que está sucediendo ahora, las manifestaciones que se están dando acá en este país, no solo en una ciudad, sino en varias, y cómo se están volviendo de violentos, esto es algo preocupante. Pero cuando le añadimos que ya no solo en este país, sino que fuera de las fronteras de esta gran nación, hay protestas de la misma manera, y por la misma razón, y por la misma causa, y utilizando el mismo nombre. Eso sí es de preocuparse. Porque entonces lo que estamos viendo es que se está dando un levantamiento a nivel mundial que lo que va a provocar es un caos. Oh, iglesia, si es que estamos no sé a cuántos pasos de que se provoque un caos, no nacional sino internacional, que lo que va a provocar es el aparecimiento de un personaje que diga, no se preocupen, yo sé cómo traer paz y seguridad y que se mantenga. Padre, nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero sabemos que Cristo viene. ¡Ay! ¡Aleluya! Por eso nos gozamos. No nos gozamos de lo malo que está pasando, sino que sabemos que nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Por eso, amado hermano, amada familia de familias, este tiempo que estamos viviendo es el mejor para consagrarnos, para buscar, para orar, para velar, para tratar de mantener nuestra vasija limpia y llena de la unción, lleno de aceite, que nuestras vestiduras estén limpias y planchadas, para que cuando suene el shofar del cielo, nosotros podamos irnos con él. ¿Cómo? Velando y orando. Ahora, entonces, ¿qué nombre debería tener nuestra familia? Entonces, familias que velan, ¿verdad? ¿Para qué? Para no entrar en tentación
y para tener fuerza. Entonces ese es un nombre que tu familia debe tener. Llega un momento en que sí, como te enseñé al principio, la oración es personal, pero llega un momento en que sí es importante tener una oración familiar. Llega el momento que sí es importante tener una oración congregacional. Por eso le estamos pidiendo al Señor que, si es su voluntad, en su momento y conforme Él nos vaya dando ese espacio, de volvernos a congregar, de volver a estar juntos en la familia espiritual, ¿verdad? Y que nosotros podamos tener esa comunión que teníamos antes, ¿verdad? El enemigo quizás ha detenido la comunión congregacional, pero no virtual, pero no familiar, pero no personal. Entonces todo va a depender de ti. Si tú te puedes reunir, si tú disfrutas la oración personal, vas a disfrutar la oración familiar y como resultado vas a poder disfrutar una oración congregacional. ¿A qué me estoy refiriendo? Si tú lo haces en tu casa, si tú lo haces con tu familia, no te va a costar hacerlo en la iglesia del Señor. Ok, entonces familias que velan. Vamos a ver uno más. Efesios capítulo 6 y verso 18 dice, con toda oración y súplica. Mira cómo le vamos agregando a la oración, velar y ahora súplica. Orad en todo tiempo en el Espíritu. Oh, qué importante es. Entonces, aquí ya vemos cómo se tiene que orar. Ya vimos que se ora, que se vela, sin cesar, en todo tiempo, con súplica ahora. Pero ahora vemos que se tiene que hacer en el Espíritu. ¿Y cómo lo podemos hacer nosotros? Si ya vimos que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces quiere decir que cuando hay debilidad espiritual, no se puede orar en el espíritu. Pastor, ¿y cómo me fortalezco en el espíritu? Pues tienes que velar y orar. Si no, no va a venir fortaleza a tu espíritu. ¿Y cómo sé que yo tengo fortaleza espiritual, pastor? Porque puedo liberar a 10 endemoniados de un solo. No, porque al final es el poder del Espíritu Santo el que lo hace, en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo tú puedes comprobar tu nivel de fuerza espiritual? Mejor te voy a hacer una pregunta. A ver, tú que me estás viendo ahí, amada familias, tú que estás viendo ahí, que estás en sintonía. ¿Cómo poder medir tu fuerza espiritual? ¿Cómo tú crees que puedes? Y respóndeme esta pregunta, con lo que tú pienses ahí en tu corazón. Yo después te voy a dar la respuesta, pero ¿cómo crees tú que puedes saber si eres fuerte espiritualmente? Y en lo que están ahí, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Sí, como dice mi hijita, ¿verdad? Por medio de las pruebas, pero le voy a agregar algo más. ¿Cómo sé que yo soy fuerte espiritual? Por la reacción o por cómo yo enfrento o por cómo yo me desenvuelvo en las pruebas. Si una prueba, cualquiera que sea, pequeña, mediana o grande, te baja y te quita las fuerzas y te deja y ya no quieres buscar de Dios, no eres fuerte espiritual, necesitas buscar del Señor. Pero si la prueba, por muy difícil que sea, tú te mantienes firme, te mantienes permanente en la búsqueda del Señor, tienes fuerza espiritual. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Porque ahora quizá cada uno se puede identificar y aunque no diga amén, puede identificarse cómo es delante de Dios, ¿verdad? Hay quienes que con una pruebita, hermano, bueno, yo prediqué hace muchos años acerca del calibre de la prueba. Así como tú estás creciendo espiritualmente, así va a venir la prueba delante. Así te va a venir la prueba. Es el calibre de la prueba. Por ejemplo, en algún tiempo hablé acerca de la parábola de la bombilla, ¿verdad? Ay, pastor, eso no está en la Biblia. Sí, pero déjeme, yo así le puse la parábola de la bombilla, ¿verdad? Hay bombillas que tienen 5, 10, 20, 50, 60, 70 watts. ¿Verdad? Y así, si entre más intensidad, entre más intensa sea la luz, pongámoslo como la prueba, ¿verdad? Así va a ser el brillo que va a dar la bombilla y está capacitada para brillar. Pero una bombilla
o un foco de 50 no está capacitado para de 100. Se puede quemar rápidamente. Entonces, dependiendo de tu estatura y de mi estatura espiritual, así va a ser el calibre de la prueba. Pero entonces hay quienes, aunque están capacitados, porque dice la Biblia lo dice, no se enoje conmigo, la Biblia dice que ninguno de nosotros es probado más de las fuerzas que puede resistir. Entonces quiere decir que a veces ni siquiera soportamos lo que nos toca que soportar. Entonces somos débiles espirituales. Entonces tenemos que buscar más la oración. Puede ser de que la debilidad que tú tengas es porque no oras. Puede ser que la debilidad que tengas es porque no velas. Eres de los primeros que quieres descansar. Bueno, yo no me aparto de que hay que buscar el descanso, pero hay que aprovechar hasta cualquier tiempo que tengamos para aprovecharlo en el tiempo del Señor. Claro, yo sé que hay que buscar a la familia, que hay que apartar tiempo para la familia, para las hijas, los hijos, para las cosas que tenemos que hacer. Pero si nosotros invertimos el tiempo que nos tocaría a nosotros, que es nuestro y que lo podemos disfrutar, si lo invertimos en el Señor, hermano, ¿cómo el Señor no nos va a bendecir? Entonces aquí dice, Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así, velad, mire, ¿cómo se vela? Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiere decir de que aquí ya se le agregó la intercesión, ¿verdad? Porque es bonito orar, Señor, ayúdame, ayuda a mis hijas, ayuda a mi esposa, ayúdanos en nuestro trabajo, ayúdame, dame y dame y dame. Pero si nuestra oración después de 10 años sigue siendo igual, quiere decir que no hemos crecido. Nuestra oración tiene que ir subiendo de nivel y de oración tiene que convertirse también a una intercesión. Señor, bendice a fulano, guarda a sultano, Señor, por favor, hermano. Y después de eso tenemos que subir a un nivel más, que es la adoración. Ahora, y después de eso subir a otro nivel más, que es el cántico nuevo. Entonces hay quienes se quedan solo a nivel de la oración, piden nada más. No estoy diciendo que sea malo, pero entonces es tu nivel, es tu estatura. Pero si tú quieres crecer y experimentar mayores cosas, hermano, hay que pedirle al Señor. Y sobre todo que lo tenemos que hacer por el Espíritu. Ahora, si yo no tengo comunión con el Espíritu Santo, si yo no tengo comunicación, si yo no tengo amistad, hermano, con el Espíritu de Dios, va a ser imposible poder orar a Dios en el Espíritu. No se puede. No se puede orar a Dios en el Espíritu. No se puede orar a Dios en el Espíritu. No se puede. Tenemos nosotros que buscar esa comunicación con el Señor, con el Espíritu de Dios. Entonces esto, fíjese, ¿cómo se debería de llamarnos? ¿Cómo pudiera ser una familia? Entonces, el nombre de nuestra familia, familias que suplican en y por el Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a ver otro nombre que deberíamos de tener nosotros. Y como le decía, la administración de la Santa Cena es familiar. Por eso es de que, mire, por eso es de que cuando se participa, cuando nosotros comemos el pan y tomamos el vino, ahora que lo vamos a hacer en familia y que lo vas a hacer tú en familia, hermano, es el nombre. Nosotros le pusimos a nuestra mesa, a nuestra Santa Cena, nosotros le pusimos la esperanza familiar, una esperanza familiar, porque hermano, es lo que nosotros tenemos, una esperanza familiar. Ponemos nuestros ojos en la esperanza, en la gracia del Señor Jesucristo que vendrá. Ahora, el pastor Josué estaba predicando de eso hoy en la mañana. Allá los bendecimos a los hermanos de Iglesia Aposento Alto Ágape, ¿verdad? Los bendecimos en el nombre de Jesús, pero yo escuché que él estaba compartiendo acerca de eso. Poner nuestra esperanza en la gracia del Señor Jesucristo que vendrá. Ahora bien, Marcos capítulo 11 y verso 25. Te decía esto pues porque la participación de la Santa Cena es familiar y es lo que estamos viendo nosotros ahora. ¿Qué nombre le podemos poner a nuestra familia ahora? Marcos 11, 25 dice, y cuando estéis orando, mire, qué otra cosa hay que agregarle a la oración, Dios mío. Cuando estéis orando, perdonad, dice, si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones.
¿Qué le parece entonces? Que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos perdona a nosotros. Quiere decir de que, hermano, el perdón es de múltiple vía. Nosotros pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona, pero si yo perdoné, pero si yo no puedo perdonar, no, hermano, Dios no te va a perdonar. No, pero es que Dios es amoroso y Él es misericordioso. Sí, Él es, pero también, hermano, Él demanda de nosotros la obediencia, demanda de nosotros que nosotros estemos bien. Dice, ninguno de nosotros puede tentar a Dios. Dice, no podemos tentar a Dios, ni nosotros somos tentados de Dios. ¿Qué significa esto? Como quien dice, no, Señor, pero tú sí me puedes, tú me tienes que perdonar porque tú eres un Dios misericordioso, pero yo no puedo perdonar a ese fulano que me hizo una cara bien fea. No se puede así. No lo podemos hacer de esa manera. Entonces, cuando estéis orando, perdonad. Dice, si tenéis algo contra alguien. Fíjese que aquí nosotros debemos de entender la oración. Porque dice, si traes tu ofrenda, voy a poner el texto a la par, cuando tú estés trayendo tu ofrenda y te recuerdas, dice, que alguien tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas. Pero aquí en el pasaje de la ofrenda no es si te hicieron algo, sino que si tú hiciste algo. Pero aquí, ¿por qué traje a colación este pasaje? Porque dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Esto da a entender es como que si te hubieran hecho algo a ti. No, pero es que esa forma, ¿verdad? Esa forma hasta la disfrutan algunos, ¿verdad? Sí, es que el fulano me ofendió. ¡Qué bárbaro! Me hizo tanto daño. Y no lo quieres perdonar, te quieres hacer la víctima toda la vida. No puede ser así, amada iglesia. Entonces, cuando estés orando, perdona. Qué impresionante. Claro que también tiene que estar implícito en la oración, pedir perdón. No podemos avanzar si no pedimos perdón. Y si no perdonamos, dice, ¿para qué debemos perdonar? Claro, ahí está en el pasaje, pero lo estoy enfatizando. ¿Por qué razón debemos perdonar? Aquí dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Wow, entonces, quiere decir que muchos no disfrutan de una vida plena, de una vida de bendición, simple y sencillamente, porque no están dispuestos a perdonar. Entonces esto nos lleva a ¿qué nombre? Familias que perdonan. ¿Para qué? Para recibir perdón de Dios. Hay familias, ahora aquí ya me refiero al núcleo familiar, hay familias que necesitan perdonar para que el núcleo familiar venga y se sane y sea perdonado. Puede ser que por años has tenido esa herida y no ha sido sanada porque no has perdonado. Pero esta tarde preciosa nos vamos a acercar a la mesa del Señor para participar de su cuerpo y de su sangre, y ahí puede venir la sanidad total. Pero primero debemos de perdonar. Primero debemos de pedir perdón y ponernos a cuentas delante del Señor. Quiero que veamos una más. Fíjate cómo dice Daniel capítulo 9 y verso número 20. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Ok, yo aquí lo que quiero enfatizar es que cuando a la oración se le agrega el velar, orar sin cesar, velar en todo tiempo, firmemente, ¿verdad? Velar continuamente, orando, velando, pero también hacerlo sin cesar, sin parar. Y por el Espíritu también hay que agregarle confesando. Ya dice ahí, cuando estés orando, perdona. Ahora aquí, cuando estés orando, confiesa. Qué importante es. Porque, como te digo, a veces que le hagan daño a uno, ¿verdad? Esa oración, sí, Señor, mira lo que me hicieron, Padre. Pero aquí se confiesa. Sí, yo solo con Dios confieso mis pecados y a Él le digo todas. Sí, esa es una. Pero también dice Santiago, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Proverbios 28:13 dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero el que los encubre jamás va a prosperar.
Entonces aquí dice cuando estemos orando, confesando. Claro, aquí la confesión podemos verla de dos maneras. Uno, confesar cómo nos sentimos, cómo somos, qué hemos hecho. Pero también confesar el nombre poderoso del Señor Jesús, la victoria que hay en el Señor, la gracia de su Santo Espíritu. Pero obviamente que si estamos en una oración de confesión es porque nosotros estamos llegando al altar y estamos diciendo, Señor, mira, no puedo, sin ti no puedo, necesito que me ayudes. Ahora, entonces, ¿cómo se llaman estas familias entonces, verdad? Porque aquí yo estaba hablando del altar de comunicación, buscándolo en oración. Por eso es de que hablé algunos tópicos acerca de la oración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Familias que confiesan. ¿Pero para qué? Para alcanzar misericordia de Dios. Porque aquí Daniel, hermano, alcanzó misericordia, ¿verdad? Nosotros vemos la vida de Daniel y vemos cómo el Señor lo bendijo, cómo el Señor lo protegió, cómo el Señor lo prosperó, cómo el Señor lo levantó, cómo el Señor lo salvó. Es que toda la vida de Daniel, hermano, ay, es impresionante. Entonces, otro nombre para nuestra familia entonces sería familias que confiesan. Veamos uno más. Siempre hablando del tópico de la oración. Nehemías 1:4 dice: y cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Mire la actitud de Nehemías cuando estaba orando. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo algunos días. Y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Ok, entonces ya vimos que la oración se hace sin cesar. Hay que velar en todo tiempo. Hay que hacerlo por el Espíritu, ¿verdad? Y hay una más que se me está... ¿Cómo? Hay que confesar, no, pero es que hay una más aquí que está... que hay que perdonar, ¿verdad? Hay que perdonar cuando estemos orando. Entonces repitamos, para que veamos cómo debemos de orar sin cesar. Debemos de velar en todo tiempo. Debemos nosotros de suplicar, ¿verdad? Debemos de hacerlo por el Espíritu. Debemos de perdonar, debemos de confesar. Y ahora esta que estamos viendo, debemos de ayunar. Todo eso se lo podemos ir aplicando a la oración. A la oración. Entonces, aquí ya me está indicando, entonces, o ya puedo yo entender que esto es una decisión, pero me refiero que entonces es algo que tú tienes que entregarle al Señor en la oración. Como te decía, para ponerlo más en detalle, es un precio que debemos de pagar. Es un precio que debemos de pagar. Que Dios bendiga a los hermanos que oran, que interceden, que velan, que ayunan. A los hermanos del equipo de oración, que están en oración, intercesión y ayuno. ¿Verdad? Que el Señor los bendiga también. No hay nadie que los esté supervisando, pero yo espero que cada uno de ustedes esté en oración y ayuno y haciendo lo que les toca que hacer a cada uno en su función. Porque al final de Dios van a recibir la recompensa. Amén. Entonces aquí dice, y cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando. Quiero enfatizar, estuve ayunando y orando. Entonces algo que nosotros debemos de añadir a nuestra oración es el ayuno. Ahora recuérdese que nosotros la mayoría entendemos el ayuno como abstenernos de alimentos o de líquidos. Y claro que esa es una cara de la moneda del ayuno. Si usted me deja que se lo explique de esta manera, el ayuno es como una moneda, ¿verdad? Que tiene dos caritas. Una de ellas sí es el poder abstenerse de alimentos y de líquidos, ¿verdad? En algún momento, en algún tiempo que usted lo tenga específico. Pero la otra cara de la moneda es también, no es más bien el ayuno que yo escogí, que deis alimento a los pobres, que dejéis ir al cautivo, que vendéis al quebrantado. O sea que se está refiriendo a acciones meramente que no es abstenerse de alimentos. Vaya, traigámoslo a nuestro tiempo. Puede ser de que hay hermanos y hay hermanas, hay hijos de Dios que pierden su tiempo. Por favor, no quiero sonar legalista. Por favor, entiéndame, yo no soy legalista, porque de vez en cuando sí me gusta ver una película buena, pues, ¿verdad? Pero hay algunos que pierden su tiempo tanto viendo la televisión. Y desde la mañana hasta el atardecer, hasta la noche, al crepúsculo y hasta que despunte el alba, ¿verdad? Y
y están perdiendo su tiempo. Vaya, pastor, pongamos que hay maridos, ¿verdad? Hay hombres que pierden tanto su tiempo viendo la televisión que en el fútbol y las películas. O hay mujeres que pierden tanto el tiempo viendo sus novelitas y no sé qué cuánta cosa más. Por favor, perdóneme, no quiero sonar legalista, sino que yo le estoy diciendo, claro, tenga su tiempo. Pero hermano, entonces, ¿no será que tal vez podemos ayunar de ver televisión? Ayunar de quizás de estar, hermano, metido en el Facebook horas tras horas, ¿verdad? Ahí en el Facebook, sin hacer nada, y lo dedicamos al Señor. Entiéndame, yo no estoy diciendo que si usted lo hace, usted no se va a ir al cielo. No. Simplemente estoy diciendo que puede ser que estemos perdiendo mucho tiempo en eso. Pero si hacemos un tipo de ayuno de esas cosas, ¿verdad? Para que nuestra vida espiritual se descontamine, ya nuestra vida va a cambiar. Imagínense que hay algunos que les gusta estar viendo todas las noticias, ¿verdad? Las miran las noticias en español, en inglés, hasta las noticias de China, miran, ¿verdad? Y que miran que están enfermos, ni entienden, ¿verdad? Y solo se alarman. ¿Cómo va a andar todo el día, verdad? Todo eléctrico, ¿verdad? Y lo toca, usted le va a pegar un toque eléctrico, ¿verdad? No. Pero si no, entiéndamelo con su corazón de niño. Si ayunamos de estas cosas, al final los beneficiados vamos a ser nosotros. Pero dice aquí, delante del Dios del cielo. Entonces, la oración y el ayuno jamás debe de ser, o en este caso que estoy enfatizando en el ayuno no debe de ser jamás, voy a ayunar y de paso voy a bajar mis libritas porque estoy como unas 20 libras fuera de la voluntad del Señor, para los que bien les va. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Porque esta pandemia creo que trajo como algunas libritas de más para algunos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Sino que debemos de hacerlo, jamás el ayuno debe de ser para eso, sino que debe de hacerse delante del Señor, con un propósito espiritual. Amén. Amén, aleluya. Ok, voy un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo se debería de llamar esta familia? Pues familias que ayunan, ¿verdad? Familias que ayunan para recibir restauración de parte de Dios. Aleluya. Ok, vamos a ver una más. Judas, capítulo único y verso 20, ¿verdad? Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ok, fíjese que entonces aquí nosotros a la oración le debemos de agregar fe. No hay nada como que tal vez le hagas sentir dolor en el corazón del Señor. Déjeme que lo piense de esta manera, porque Dios es todopoderoso. Pero déjeme que lo vea de esta manera. Que cuando un hijo ora sin fe, Señor, ayúdame, pero yo sé que no me vas a ayudar. Necesito esto, yo sé que no me lo vas a dar. Entonces, por eso dice la Escritura que todo aquel que crea que Dios existe, que se quiere acercar a Dios, todo aquel que se quiere acercar a Dios, dice, primero crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Porque hay quienes que se acercan al Señor, hermano, de una vez con cero en fe, ¿verdad? Y le creen más a las malas noticias o a las falsas noticias, o como está tan de moda las fake news, ¿verdad? Le creen más a eso que a la verdad de la palabra de Dios. Y entonces aquí, yo esto lo he enseñado, pero lo quiero poner otra vez en perspectiva porque le va a ayudar. ¿Cómo se debe de aplicar fe? Porque estamos hablando aquí de la oración con fe, ¿verdad? O que vuestra santísima fe, dice, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros aplicarle fe? Ya sabemos que la fe viene por el oír por la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces hay formas de cómo nosotros podemos obtener fe, lo hemos visto a través de escuchar el mensaje, escuchar la palabra, a través de pedírsela al Señor, aumentanos la fe, etcétera, a través de las pruebas, etcétera. Bueno, usted ya sabe. Pero entonces, ¿cómo yo puedo entonces fortalecer mi fe? ¿Cómo puedo yo
como dice este pasaje, edificándoos en vuestra santísima fe. Oh, el primer paso que yo tengo que ver en mí, no en los demás, primero en mí, es si yo estoy siendo edificado. Si yo estoy siendo edificado por Dios, por la palabra, por los ministerios. Pero ¿qué pasa si a veces no creo ni en los 5 ministerios? ¿Cómo puedo estar edificado? No se puede. Te falta algo. Vaya, no nos pongamos así, pues, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo oro sin fe? Ah, sí, pero es que de plano que Dios no me va a ayudar porque no me toca. Ah, no. El enemigo te tiene atrapado ahí y te quiere hacer sentir de menos. Que ninguno tenga un menor concepto de sí más que el que debe tener, según, dice, la medida de fe que le fue dada a cada uno. Entonces, se involucra la fe en todo. Ahora, ¿cómo yo? Porque aquí era la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo medir el concepto de la fe? ¿Qué es entonces la fe? ¿Cómo yo puedo venir y orar con fe? Pues la única manera es que el Espíritu Santo te ayude a entender en quién confías. La fe involucra confianza. Ahora, por eso es de que a veces no se puede entender cómo un cristiano ora sin fe. Simple y sencillo. Y lo que pasa es que tal vez no lo ha entendido así, pero cuando lo aprendas a ver de esta manera, es el cristiano que ora sin fe es un cristiano que no confía en Dios. Y un cristiano que no confía en Dios es un cristiano que cree que Dios falla, que Dios no puede cumplir, que Dios no lo puede ayudar. Si Dios es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Entonces, prácticamente un cristiano que ora sin fe está como insultando a Dios. Así lo veo yo. ¿Por qué? Porque no confía en el Señor. ¿Qué pasa? ¿Por qué razón tú no vas a confiar en alguien? Pues porque te ha fallado, te ha mentido o no ha podido ayudarte. 3 cosas generales que cuando un cristiano ora sin fe le está diciendo al Señor. Y Dios es todopoderoso. Entonces, amado hermano, tú que estás ahí y que nos estás viendo, yo te invito para que le agregues a la oración fe. Oh, hermano, es una palabra tan pequeñita, pero tan poderosa, tan poderosa. La fe mueve montañas, ¿verdad? Desarraiga sicomoros y los planta en otro lugar. Por la fe Abraham, dice, fue hallado justo delante de Dios. Y ahí vemos en la carta a los Hebreos capítulo 11 los hombres de la fe, los héroes de la fe. Entonces, la fe no hay que hacer alarde de fe, no. La fe hay que demostrarla, simple y sencillamente. Tú tienes o no tienes fe, pero no puedes fingir la fe. Ahora, si tú quieres tener fe, entonces ya te dije, busquemos del Señor en todo tiempo y hagamos lo que el Señor quiere, ¿verdad? Para que podamos nosotros... Ay, perdón, aquí se me cayó mi micrófono. Esta es mi técnica aquí, Débora, mi técnica no me quiere... Mire, no hagamos alarde de fe, sino que confiemos en todo tiempo en el Señor. Y entonces, esto me lleva a mí, a ver, entonces, ¿qué nombre le podemos poner a nuestra familia? Pero aquí dice, vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo. Entonces esto, mire, el nombre de nuestra familia tendría que ser entonces familias que buscan al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser edificados, para que puedan ser edificados. Entonces, amada familia, ¿cómo podemos concluir esta tarde? ¿Qué nombre tiene tu familia? ¿Qué nombre le quieres poner a tu casa, a tu familia? Por eso es de que yo te decía, a la administración de la Santa Cena, a tu preparación, a tu mesa que tú preparaste, que le pusieras un nombre, te lo dije la semana pasada, y que nos mandes la foto, porque ¿qué nombre le vamos a poner a nuestra familia? Yo ya te dije qué nombre le pusimos nosotros, una esperanza familiar. Entonces, Efesios capítulo 2 y verso 19 es un pasaje hermoso, aparte es una de nuestras columnas en la iglesia Aposento Alto. Dice, así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Aleluya.
De ahí es donde surge la columna, somos una familia de familias, Efesios 2:19. Somos una familia de familias. Ponme ahí, yo soy una familia de familias. Pertenecemos al aposento alto, los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero también somos de la familia de Dios, entonces somos una gran familia. Pero fíjese que aquí me llama la atención porque dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, parecen las mismas cosas. Extranjero y advenedizo. Bueno, pues extranjero, fácil de entender. ¿Qué es un extranjero? ¿Verdad? Un extranjero es una persona de otro lugar, pero ¿y un advenedizo? A ese sí no sé, pastor. Bueno, pues como yo no sabía, me fui a buscar al diccionario, ¿verdad? Que es el mejor lugar. Y dice, advenedizo es una persona que no es, que vive en un lugar, pero que no es del lugar. O sea que no era oriundo de ese lugar, pero que vive ahí ahora. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor a los extranjeros? Y el extranjero es el extraño, ¿verdad? Es un extraño, fíjese, es un extraño del lugar que vive ahí, y el advenedizo es uno que no vivía en ese lugar, sino que vivía en otro lugar, pero que fue a morar ahí. Ahora bien, en la versión King James me gustó porque se entiende más fácil. La versión en inglés dice que ya no somos strangers. No sé si así se pronuncia, strangers. ¿Verdad? Extrangers. ¿Qué significa? Extraños. Ustedes ya no son extraños. Como quien dice, antes no eran de aquí, pero ahora ya no son extraños a nosotros. Ya entonces son familiares a nosotros porque les vemos todos los días, porque pasan por acá, porque aquí viven. Entonces, amados hermanos, así es como nos ve el Señor. Nosotros antes éramos extranjeros. Hay otra traducción que dice a los que no eran judíos, dice. Ahora, porque el Señor Jesucristo vino a los judíos, pero los suyos vino y los suyos los rechazaron, hermano, y entramos toda aquella bola de extraños, de extranjeros, pero que ahora somos de la familia de Dios por medio de la sangre de Cristo, aleluya. Amén. Entonces, extranjero se dice en griego xenos, y esta palabra significa transeúnte extranjero que no reside permanentemente en un lugar. ¿Qué significa? Que es alguien que llegó, pero que no era de ahí, ¿verdad? Un extraño. Fíjese cómo el Señor, qué hermosa bendición nos da acá, porque antes nosotros éramos extraños, pero ahora ya no más, ahora ya no más. Antes no éramos del lugar, pero ahora de repente cuando llegamos, estamos en la casa de Dios, en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo. Ya no somos más extraños, sino que ahora ya somos conocidos de Dios, dice la Biblia. Amén. También la palabra para decir advenedizo en la versión King James es foreigners. Mire ¿cómo? Foreigners. Foreigners o foreigners. Bueno, como dijo mi hija. La cosa es que usted me entiende. Amen. Strangers and foreigners. Amen. Ahí sí se nota una diferencia completa entre las dos palabras. ¿Por qué? Porque entonces un extraño a un foreigner es uno que no es del lugar, es uno que no es de ahí. Oh, hermano, nosotros no éramos de la familia de Dios, déjeme decirle, nosotros no éramos, pero por Cristo, aleluya, ahora sí somos de su propia familia. Y esta palabra viene del griego paroikos. Paroikos significa residente extranjero. Mire, aquí, aunque ahí está el literal de lo que significa, pero ahora nosotros ya no somos residentes extranjeros. Ya no somos extraños. Ahora somos familiares, es decir, somos conocidos por Dios. Qué hermosa visitación, qué hermoso es el Señor. Entonces, amada familia de familias, nuestra familia por Cristo Jesús debería de adoptar algunos nombres como los que hemos visto y que te voy a presentar acá en este resumen. Quisiera que lo pusieras en grande, ¿verdad? Y que podamos que podamos nosotros entender cuál es el propósito de Dios, no solo personal, sino familiar. Y yo quisiera en esta preciosa tarde hacer una oración
Vamos a hacer una oración. Primero vamos a orar para ministrar la palabra, pero vamos a orar para el compartimiento del pan y el vino. Así es de que yo te invito para que prepares ahí tu mesa, que prepares tus copas y que estés ya listo junto con tu familia para que podamos nosotros participar del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti dándote gracias porque ya no somos extranjeros ni advenedizos. Nuestra familia tiene un nombre en ti, Señor, el cual te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque en Cristo Jesús tenemos ese precioso nombre, Señor. Ahora, Padre, bendice cada familia, cada hogar ahí representado. Señor, te pido que esta palabra sembrada en sus corazones lleve fruto abundante a tiempo, Señor, y aún fuera de tiempo, Señor. Y que dé fruto al 100%, Señor. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Quiero ahora ahí que aprovechemos este tiempo en familia, para que podamos nosotros, vente aquí, hijita, para que podamos nosotros participar de la mesa del Señor. Siente un poquitito más para allá, para que quepa Naomi aquí. Metete un poquitito ahí estamos, cabal. ¿Verdad? No. Voy a moverla entonces, vamos a ver. Como estamos aquí en vivo, ¿verdad? Ahí está. Perfecto, ahí está. Vamos a ver, ahí estamos. No, porque hay una línea blanca que no deja pasar. Es un poquito más para ahí. No sé cómo nos miramos, ¿no? Sí, yo espero que nos veamos todos porque queremos bendecir a la familia de familias y bendecirlos a cada uno de ustedes. Quiero decirles que les amamos, les extrañamos junto con mi familia. Nos sentimos agradecidos y bendecidos por el Señor, pero también por ustedes. Así es de que les bendecimos ahí en el nombre de Jesús y aprovechemos en esta administración de este canto tan hermoso, preciosa sangre, ¿verdad? Que cambió nuestra vida. Y quisiera que un momentito cerráramos nuestros ojos y que le oráramos al Señor ahí en tu lugar, juntos. Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo tan hermoso, tan maravilloso, Señor. Bendecimos el pan y el vino que representa el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesús, Señor. Bendecimos y te pedimos que cuando participemos de ello, algo suceda en nuestro interior, Señor, poderoso, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Puede cada uno tomar su vino y su pan. Gracias. Ahí con un momento de un reconocimiento delante de Dios. Señor, te agradecemos por este tiempo. La Escritura dice que tú estabas con tus discípulos reunidos en un lugar llamado el aposento alto. Y ahí, Señor, tomaste pan y lo bendijiste y les dijiste a tus discípulos: este es mi cuerpo que será partido y entregado por cada uno de ustedes. Háganlo en memoria de mí. Puedes participar del cuerpo de Cristo. Después el Señor Jesús tomó la copa y les dijo: esta es una nueva alianza que hay en mi sangre. Sangre que va a traer perdón de sus pecados. Sangre que nos da un camino mejor. Sangre que nos borra por completo todos nuestros pecados. Y les dijo: todas las veces que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Ven, Señor Jesús. Maranata. Puede participar de la sangre de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, te agradecemos, Señor.
por este tiempo, por este momento. Bendice a las familias, a los hogares y a cada uno ahí en su lugar, Señor, por favor, y hasta donde podamos llegar en esta transmisión. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y amén. Y amén. Tal vez tú, amigo y hermano que nos estás viendo, pues que no sabías nada de esto, que las familias podían tener un nombre en Cristo Jesús, pero tú deseas esa visitación, esa bendición. Yo te invito para que conozcas hoy al Señor Jesús como tu Salvador. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, yo estoy seguro que primero hay fiesta en los cielos y segundo, que vas a empezar a experimentar esa bendición. No solamente tú, sino que va a llegar la salvación a tu casa porque es promesa de Dios. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Si no tienes un lugar donde congregarte, pues yo te invito para que seas parte de esta familia de familias. ¿Dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por este tiempo nos estamos reuniendo por medio de las redes sociales, ahí es nuestro punto de contacto, ¿verdad? A través de las redes que están apareciendo acá a mi lado izquierdo. Yo te invito para que las visites, que las compartas, ¿verdad? Para que entres y que nos conozcas un poco más. Ahí tenemos en nuestra página web, nosotros tenemos diferentes pues áreas donde tú puedes encontrar palabra, predicación para los niños, para los jóvenes, ¿verdad? También tenemos la colección, la videoteca, la colección de todas las prédicas de la palabra, ¿verdad? En video. También visita nuestra página de YouTube. Bueno, en todas nuestras redes te invito para que las visites, ¿verdad? Y que podamos cada uno de nosotros pues ser partícipes de esta tremenda y poderosa bendición, ¿verdad? También quiero contarte que cada sábado, estamos empezando ahora a tener este programa para los niños, el cual anhelamos que sea de bendición. Invitamos a los padres para que motiven a sus hijitos, para que lo vean. La actividad de este sábado ya la vamos a publicar en el internet también, ahí para que la tengan y la puedan bajar y hagan el trabajo manual, ¿verdad? Que pues anhelamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Así es de que yo te invito para que mañana, lunes y martes, nuestro contacto sea a partir de las 7:30 de la noche y el día sábado a la 1 de la tarde para los pequeñitos, ¿verdad? Así es de que te invitamos para que juntos, mientras no nos podamos reunir congregacionalmente, podamos ser parte de esta preciosa familia virtual, de la cual yo te invito para que te hagas miembro en el nombre de Jesús. Así es de que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Que el Señor te bendiga. También quiero... me están pasando aquí de última hora las peticiones. Ahora me las deberían de haber pasado al principio, pero como estamos en vivo, ¿verdad? Vamos a orar por Flavio David Goyón, que es el sobrino del hermano Luisito. Por la hermana Silvia Sarmientos, vamos a orar por ella para que el Señor restablezca su salud. También hay una petición por la capellana Claudia López, que está atravesando por esta enfermedad. La reprendemos en el nombre de Jesús y pedimos salud para su vida. Juan Chaides también, que está con un respirador en su casa. En el nombre de Jesús. También yo sé de que vamos a orar por mi hermana Cookie Hernández y por mi hermano Oscar Sánchez también, para que el Señor pueda dirigir, ¿verdad? Y sus vidas y que sean guardados ahí en esa pequeña cirugía que van a tener. Así es de que oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tenemos a quien acudir, Señor, y presentamos estas peticiones delante de ti, Señor, y te suplicamos que en tu poder vengas tú obrando con sanidad, Señor, sobre cada uno de ellos, que te glorifiques, glorifícate, Señor, como solo tú sabes hacerlo, Padre. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y que sorprendas la vida, Señor. Por favor, guárdalos, sánalos, levántalos, restáuralos, para la gloria de tu nombre. Glorifícate tú en medio, Señor, de esta situación, Señor, para la gloria de tu precioso y poderoso nombre, Señor, y que puedan testificar de las cosas grandes que Dios ha hecho y hará con cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén, amén. Así es de que te bendecimos, amado pueblo. Hasta la próxima, que el Señor te bendiga rica y abundantemente.